¿Alguien quiere comenzar? Yo quería hacer solo una anotación en la presentación de América para conocimiento general, porque para nosotros es algo sabido. La Sociedad Económica de Amigos del País radica en el mismo edificio en el que se creó para ese fin, y ahí mismo en el año 1965 se fundó el Instituto de Literatura y Lingüística, que es donde todos trabajamos y conviven pacíficamente la Sociedad Económica y el Instituto de Literatura y Lingüística. Hacen uso de una biblioteca común que fue creada por la Sociedad Económica y enriquecida en todos estos años por el Instituto de Literatura y Lingüística con bibliografía especializada. Solo esa anotación, que yo creo que algo se mencionó, pero no se hizo la aclaración explícita de que el instituto, el edificio que aparece es la sede también del Instituto de Literatura y Lingüística. Que a la vez es el centro donde radica el tesoro. Claro, sí, no hice esa referencia. ¿Alguien más? No, a mí me pareció muy interesante la presentación de Amalia y de Kelly en esto de, toda la teoría metalexicográfica que ya desde el siglo XIX, época tan temprana, se estaba desarrollando en Cuba, y yo quería, quizás sugerirles, no sé si se les ha aburrido o lo han tenido en cuenta, hacer un trabajo comparativo con otros diccionarios de lengua, otras variantes españolas de lengua en el mismo territorio americano. No sé si el desarrollo de la metalexicografía en esos territorios estaría en el mismo nivel que en Cuba, quizás planteárselo como objetivo en trabajos futuros. Bueno, sí. Agradecemos la recomendación, creo que es pertinente. Hay trabajos, afortunadamente, cada día hay más investigadores que están analizando, ¿no?, toda esta lexicografía, vamos a llamarle precientífica, como término acuñado en algún momento por Fredo Matus, ¿no? En otras geografías, en otros espacios, ¿no?, del continente americano, y creo que sí sería interesante acercarse a esas obras y ver el diálogo al final que puede existir entre las maneras, ¿no?, las diferentes formas de hacer que tienen esas obras y los diccionarios cubanos. Es una labor ingente, porque desde el punto de vista de la comparación de las mismas obras que vamos rescatando cubanas, es ya una labor grande, trabajosa, pero creo que en la medida que se vaya poco a poco realizando y se vayan analizando los diferentes elementos con mayor, podríamos decir, profundidad, estaríamos en condiciones también de hacer este tipo de comparaciones, no solo con esas obras de América, sino también yo creo que sería muy importante realizarlo con las obras de la Real Academia, que en ese momento exactamente que eran contemporáneos con los diccionarios que se estaban realizando en Cuba, para ver exactamente en qué medida toman unos, ¿no?, de otros, dialogan unos con otros. Creo que sí que es una labor. Falta por hacer, importante que se haga. Sí, yo creo que también algo que pudiera apoyar muchos de los resultados que se han expuesto aquí, me refiero al trabajo de América, al mismo trabajo mío y de Gigi, sería quizás un poco ver toda esta creación de esta sociedad decimonónica cubana, pero además de las obras lexicográficas, también cómo queda plasmada, por ejemplo, en la prensa de la época, que hay muchísimo, y que en el Instituto de Literatura y Lingüística tenemos archivos importantísimos de periódicos, de revistas, que las revistas en el siglo XIX era el canal, el vehículo más importante para la difusión de la cultura cubana. O sea, yo creo que mucho de lo que tú planteas ahí en América puede ser corroborado con esta revisión de esa rica papelería que tenemos y que muchas veces ni se conoce. Y no se explota. Noticias, invitaciones a eventos, o sea, es riquísima la prensa que hay en el instituto. Yo quisiera igualmente resaltar
Quisiera resaltar que este estudio, ¿no? este acercamiento que estamos realizando y que yo en lo particular me he dirigido a eso mismo, al contexto histórico del siglo XIX cubano, este acercamiento nos puede permitir reconocer, como dices tú, la importancia del país desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, sí, todo el bagaje con el que contaba Cuba, que es lo que permite poder realizar este tipo de trabajo, de tesoro. ¿Por qué? Porque al haber tanta trabajo, al haber ese auge de investigación, ese auge de producción lexicográfica, es lo que habría, como tú dices, investigar, ver su influencia en la sociedad desde todos los puntos de vista, y eso dará un importante acercamiento a la realidad cubana en un periodo formador, porque es el siglo XIX, como todos sabemos, que es el inicio de que a partir de este se reconoce en la nacionalidad cubana. Entonces esto es un proyecto que ojalá desde el punto de vista lingüístico pueda ramificarse en varias esferas, en varios ámbitos, que sería muy interesante. Yo concuerdo con lo que planteaba Elisa, por experiencia, porque fue mi tema de tesis de grado. Trabajé la temática de la lengua en revistas cubanas del siglo XIX, y evidentemente hay una información riquísima que puede aportar datos valiosos al trabajo que estamos haciendo. O sea, es algo que deberíamos retomar. O sea, no solo yo, que lo tengo como trabajo previo, que el equipo de investigación, y tú mencionabas, por ejemplo, las polémicas, los debates de tipo, sobre temas lingüísticos, ortografía, etimología, por ejemplo, de armas con masías. Esas polémicas son, vamos a decir, una información fabulosa para el trabajo que estamos haciendo con el siglo XIX, pero además lo que mencionaba América, o sea, todo lo que está conviviendo con esa creación, o sea, con ese trabajo lexicográfico, que son informaciones que aparecen en las revistas de la vida cultural, de la vida social del momento, que evidentemente aportan muchísimo a los análisis que creo que debemos hacer. Y cuando se leen esos prólogos, puedes imaginar si están de esa forma tan suave, hablando de la contradicción entre unos y otros. Yo me imagino cómo puede haber sido un encuentro personal de esos autores, hablando sobre todo el tema de la etimología, que es lo que más, por lo menos de lo que yo he visto en los artículos, en los prólogos, que es más difícil para ponerse de acuerdo entre ellos. Puedo imaginar una conversación entre dos de los autores, y no creo que haya sido tan tranquila como ellos muestran en los prólogos. Quizás con eso que estás mencionando de la investigación en la revista, en la prensa, se pueda llegar a profundizar en el tema, claro. Y tiene que haber habido alguna mención de estas polémicas entre ellos. A propósito no, que hablan... respuesta, disculpa María, respuesta y contrarrespuesta. Claro, o sea, es publicada, o sea, realmente es una información valiosísima, pero además alguien comentaba la relación de esos debates o de determinados artículos que se publicaron en revistas con, o sea, el vínculo de la lengua, por ejemplo, con el avance de las ciencias, por ejemplo, el avance de la traducción, que fue tan importante para apoyar el avance de la ciencia, con el avance y los cambios que tú lo mencionabas
de los estilos de la enseñanza, de pasar de una enseñanza escolástica a una enseñanza que no incluía vamos a decir, la enseñanza de la lengua española, sino que básicamente lo que se enseñaba en las escuelas era latín y griego. O sea, se ve en esos artículos pues el interés de propiciar que se estudie la lengua española y que se estudie de una manera no escolástica. O sea, que es ese vínculo con todo lo que está aconteciendo en ese momento, que fue realmente a nivel cultural y social en el país una etapa sumamente importante y productiva. Estas discordias incluso, estas discordias incluso trascienden al propio artículo lexicográfico del Macías, que claro, con un artículo absolutamente digamos, modélico en lo enciclopédico, pues realmente desborda la intención y puede trascender a las discusiones que tenía o a las contradicciones que tenía con otros autores. Ciertamente los artículos lexicográficos en todo caso son o los diccionarios o estas obras emergentes, marginales, como las hemos llamado, que están saliendo de ese silencio o ese desconocimiento quizás como piezas lexicográficas, pues están aportando datos de toda índole, están ayudando a describir la sociedad. Y con ella, y bueno, y nosotros con este tipo de estudios estamos también en todo caso facilitando desde herramientas modernas, contemporáneas, una interpretación de esa realidad, la realidad cubana y bueno, el hecho mismo de la obra lexicográfica, o la obra no lexicográfica, pero con valor para la lexicografía. Vale, yo quería apuntar a propósito que se habló de los prólogos, que por cuestiones de tiempo y de espacio no se pudo hacer una investigación más exhaustiva sobre los prólogos como fuentes metalexicográficas, pero sí es cierto que es una necesidad, dado los escasos estudios que hay. Hay un estudio de Aurora que fue consultado para esta investigación, pero en América también hay uno de Chávez sobre chileno, ¿no? Sí. En Chile. Pero poco más. Y entonces, no solo en los diccionarios estos que han sido analizados, sino también en otros que integran el tesoro lexicográfico, o sea, ampliarlo y hacer una investigación más exhaustiva sobre esto de los prólogos, sobre cómo, digamos, fuentes metalexicográficas y todas las ideas más allá de la realidad social que muestran también cuestiones ya más metalexicográficas. Yo felicitar a los ponentes, a todas las ponentes, porque realmente han sido muy interesantes las ponencias. Y quería apuntar que debemos en futuros proyectos explotar más la relación del tesoro con el Atlas, porque es muy interesante como ustedes lo presentaron, pero eso ahora mismo desde un punto de vista de la aplicación está desconectado. O sea, el Atlas está en una aplicación y el tesoro está en otra. Entonces sería interesante, para hacer esos mismos análisis que ustedes hicieron, tener una conexión entre las palabras que están en el tesoro, los lemas que están en el tesoro y lo que está en el Atlas. Para entonces, de manera simultánea y sin salirse de la aplicación, poder tener las dos informaciones. Eso sería perfecto. Porque daría mucha más interactividad incluso al tesoro. Podría ser. O a los diccionarios, los otros diccionarios que hay. Y no solo verlo con lo que ha pasado con el siglo XIX, que es sin duda, notorio que como diccionaristas que caminaron la isla y luego se comprueba siglos después que tenemos todavía los mismos resultados y se pueden cartografiar y están hasta cartografiados, ¿no? Claro. Y disponibles, como no estuvieron cartografiados y disponibles los que hizo Pizarro y demás. Quería resaltar el trabajo del equipo en relación y luego también el resultado que como equipo tenemos con el tesoro lexicográfico, tanto en la primera edición, que ha permitido incluir diccionarios de 3 siglos, del siglo XIX, XX y XXI, y que nos ha permitido hacer ese recorrido, por ejemplo, por las técnicas lexicográficas que falta todavía por hacer, porque aquí hemos detenido la investigación en el siglo XIX, a raíz también de lo que realizamos en la segunda edición del tesoro lexicográfico, el énfasis en estudiar el siglo XIX cubano, que está
bastante estudiados desde un punto de vista histórico, pero no desde un punto de vista lingüístico, y los resultados que está develando en relación con la misma tipología que ya América, basada en una tipología en la que estuvimos trabajando, ha logrado discernir y ampliar por el contenido de las propias obras, más allá del tipo de obra que nos estamos encontrando, el contenido dentro de la obra que tienen esas listas de palabras y esa clasificación que has hecho, América, que ha permitido colocar de acuerdo con las distintas ciencias que se iban manifestando en la época y que tenían un gran auge, cómo eso llegaba a estar recogidos en listados de palabras, o sea, la necesidad que tenían ellos de todo el tiempo, o sea, de elaborar hasta obras como si fueran textos lexicográficos, o sea, eran esos mismos manuales están escritos bajo un modelo como si fueran término de definición, claro, una definición que no es lingüística, sino una definición totalmente enciclopédica, donde además ponían informaciones relacionadas con la prevención, el cuidado, los utensilios y todo ese tipo de información. Pero bueno, se trataba de un manual que termina recogiendo una información de todo tipo didáctica, pero además lingüística. Y eso que no está desconocido, pero sino trabajado dentro de la lingüística cubana, lo ha permitido este estudio con el tesoro. O sea, dedicar estos años de estudio al tesoro, darnos cuenta de que el siglo XIX develaba un sinfín de tipologías, de autores, de listas que aún todavía nosotros no hemos podido consultarlas todas, ni hemos podido acceder allá a todas las listas de palabras y que se publicaron en la época, ¿no? Pues los resultados son palpables con la investigación que realizamos dentro del proyecto de Tesoro Lexicográfico de Cuba. Yo creo que el tesoro, más que un fin, más que un objetivo, es a lo que llegar, pero interesa, y de eso se trata este seminario, de acercarse, de aproximarse y profundizar en la medida que los estudios particulares lo permitan, derivar en estudios que realmente profundicen. Pero a mí me parece muy relevante el hecho de que autores a los que nunca teníamos en cuenta, a los que nadie tenía en cuenta, hoy sean ejemplos de nuestros materiales de estudio. García Arboleda esté al mismo nivel que Pichardo, que esté Pezuela, que es por supuesto una extraordinaria figura de cualquier disciplina en Cuba, y Pezuela está aquí hoy en el ejemplario, de manera que estamos en ese rescate que es real, que más que ese gerundio de nuestro artículo en el que no parece tener fin, porque es que no tiene fin, porque las obras son mucho más numerosas y bueno, enriquecedoras que lo que hasta este momento hemos podido llegar. Pero creo que el tesoro, como pasa con otras obras grandes, como pasó con la edición anterior o como pasó con el propio Atlas, debe generar estudios, porque de lo contrario no se avanza en la propia conceptualización, en la aplicación de conocimientos a los que estamos arribando. De este mismo estudio de las técnicas, pues la verdad es que es muy tentador, muy renovador, porque está haciendo una exploración inédita realmente, y así con otros estudios que el seminario ha posibilitado también. Yo creo también algo que hemos podido ampliar ya desde lo que estamos haciendo aquí, y a raíz de lo que decías de cómo ejemplificar y cómo colocar el trabajo de Arboleda junto con, por ejemplo, el de Pichardo, pero creo que hoy mismo, con lo visto en relación con las obras que recogen provincialismo, era el caso de Pichardo. No, ¿quién me estaba presentando los provincialismos? Que traía a Chávez y traía, Amalia. No me acuerdo quién presentaba. ¿Qué cosas son? ¿Y te ayudamos? ¿Qué tema es?
No, era de cómo podíamos ir ampliando ya lo que había presentado días atrás en cuanto a una tipología de obras lexicográficas que la historiografía lingüística cubana reconoce como 6 líneas dentro de los estudios o la línea de trabajo lexicográfico. ¿Cómo podemos ampliar? Por ejemplo, en el caso de los primeros diccionarios de provincialismo que se reconocían el trabajo de Arboleda junto con el trabajo de Pichardo, ya podemos colocar el trabajo del colectivo de autores que Domingo del Monte custodiaba y que Chávez acaba de sacar a la luz, pero que dentro de ese grupo ya podemos ampliar gracias a los estudios de tesoro, que vamos a colocar a Pezuela y vamos a colocar a la misma geografía de Pichardo, a Sagarra, o sea, otros autores que eso no lo teníamos antes tan claramente ejemplificado. También pasa con la terminología, aunque se reconoce que la línea terminográfica de los diccionarios de especialidad eran muy abundantes y fueron más abundantes hacia el siglo XX, pero el siglo XIX es desconocido y es lo que está develando tu trabajo, ¿no? Como hay una cantidad de obras lexicográficas o obras de interés para la lexicografía que van ampliando y se van colocando junto a Gómez de la Maza, a todos los reconocidos, pues sí. Hay otro grupo que no es tan reconocido y que no es tan estudiado, pero llama mucho la atención que fueron obras que sirvieron de base y son fuentes dentro de los hitos lexicográficos, porque Pichardo se refiere constantemente dentro de sus artículos lexicográficos a grandes autores de los que se han mencionado en el transcurso del seminario. Yo realmente pienso, bueno, coincido con lo que decía Aurora, que teníamos grandes expectativas con respecto a al seminario que estamos presentando, o sea que continuaré, que no ha terminado, que continuaremos mañana, pero evidentemente creo que ha quedado claro la manera en que está enriqueciendo, en que está aportando líneas, temas en los que hay que profundizar, articulaciones. Perdón, todas estamos saliendo, todas. No podemos, tenemos que situarnos en que... Repito nuevamente mi intervención. Sí. Coincido con lo que mencionaba Aurora, que realmente teníamos grandes expectativas con relación a lo que la realización de este seminario iba a aportar a nuestra investigación, al proyecto, pero evidentemente en los 2 días que llevamos de trabajo y evidentemente estoy segura que va a suceder el tercer y último, ha dejado ver temas, articulaciones entre los temas que trabajamos cada una de las integrantes del proyecto, líneas que pudieran comenzarse, evidentemente temas en los que hay que continuar profundizando, y creo que ha superado hasta el momento las ideas que teníamos y el interés para nuestra investigación que habíamos puesto que tenemos puesto en el seminario. Bueno, y con esta interesante reflexión, comentarios en el que han quedado establecidas algunas líneas futuras de investigación y de profundización de temas, damos por concluida la jornada de hoy. Nos vemos mañana con el último tema, tema 6, para concluir las ponencias, las presentaciones. Hasta mañana.